En esta ocasión vamos a trabajar sobre la unidad 3, se llama Intervenciones psicosociales en contextos críticos, construcción del dispositivo de intervención. Con la palabra construcción ya estamos designando un poco, como veníamos diciendo en la unidad anterior, de qué se trata esto. Se trata de construir algo nuevo en relación a la situación que estamos abordando. Si sirvieran los dispositivos con los que veníamos trabajando antes, los tradicionales, los de la vida cotidiana, los que están pretéritos, anteriores a la situación crítica, no sería necesario construir nada. Pero justamente lo que hace de esto una situación crítica es que lo que estaba no sirve. De modo tal que lo primero que tenemos que hacer es descentrarnos de la idea de que lo que ya estábamos haciendo va a volver a ser operativo en la instancia crítica. Insisto en esta idea, no sería una instancia crítica si lo que veníamos haciendo sirviera. En este sentido, entonces la intervención psicosocial en un contexto crítico consiste en utilizar las herramientas de las que disponemos y las herramientas metodológicas, estoy diciendo, y por otra parte, conocer la situación en la que estamos, el contexto y la historia del fenómeno, que es lo que vimos en la unidad anterior, nos va a servir para diseñar ese dispositivo. Para esto necesitamos además conocer los recursos con los que contamos. ¿Con qué contamos para encarar la intervención? De modo tal entonces que tenemos tres factores: el contexto, los recursos y las necesidades a entender. Para esto debemos pensar en un diseño emergente, es decir, el concepto de emergente, en el sentido pichoniano del término, es el que nos va a servir para pensar aquí el dispositivo. No necesariamente el dispositivo va a ser el mismo al inicio de la intervención, durante la misma y en su periodo crítico, así como al final. Esto quiere decir que ese diseño emerge de las intervenciones que se van realizando y se va modificando. Con esto quiero decir una segunda característica de ese dispositivo. La primera era que lo debíamos construir. La segunda es que debe ser lo suficientemente plástico para sufrir las modificaciones que requieran la situación de confrontación con la realidad en la cual interviene. En tercer lugar, debemos pensar que esa prediagnosis que hacemos, es decir, ese diagnóstico inicial sobre el contexto y la situación que abordamos, va a sufrir también modificaciones. El contexto en el cual estábamos hace una semana, epidemiológicamente hablando, para ir a la situación en la que estamos hoy, no es la misma en la que estamos en este momento. Y con toda seguridad va a ser muy distinto a la de dentro de 2 semanas, a la de dentro de 4 semanas, y sobre todo, tratándose de un virus que opera por vías respiratorias, va a ser muy distinto cuando afrontemos el invierno. En este sentido también varían los contextos. No es lo mismo esto en las alturas de la Puna o en las alturas de las provincias de la cordillera que en la planicie de la Pampa. No es lo mismo en lugares superpoblados que en lugares aislados. No es lo mismo en la Patagonia y su frío ventoso. No es lo mismo. Va variando el contexto, las necesidades para nuestro dispositivo. De modo tal que entonces esas condiciones deben permitirnos a nosotros, como equipo, pensar en los ajustes que ese dispositivo tenga, más allá de que tengamos en general una metodología común. Y en este sentido esa construcción del dispositivo lo hace emergente, porque además va sufriendo modificaciones por las miradas, por los aportes, por las técnicas de intervención que tiene cada disciplina, cada profesión, cada saber. Desde este punto de vista, entonces, vamos a afrontar la organización de los recursos humanos para ese método de intervención. Estoy pensando, por ejemplo, en un servicio hospitalario de salud mental o de cuidados paliativos, desde el punto de vista psicosocial. Estoy pensando en un servicio municipal de desarrollo social que tiene que atender personas que
que están con necesidades alimenticias, de abrigo, de vivienda, de calefacción, lo que fuere. Estoy pensando en un servicio de atención alimentaria, un comedor. Estoy pensando en un espacio, por ejemplo, de organización vinculada a la distribución de alimentos. En fin, distintos servicios que tienen que organizarse con los saberes de sus miembros para intervenir en una situación en la cual además no se puede tener un contacto directo estrecho. Estamos hablando, yo aquí estoy con quien me asiste, que está filmando esto, y estamos a 2 metros de distancia. Esa es una distancia que el virus no puede superar. De modo tal de que no estamos hablando siquiera de que está impedido absolutamente el cara a cara. Por supuesto que la pandemia, en este momento, la cuarentena no se está haciendo eficiente para contener la pandemia. Suficiente en términos de que si ni siquiera tuviera un contacto yo aquí con el camarógrafo, tendría la posibilidad de evadir absolutamente mi contacto con él. Pero eso en este momento no es factible, porque tiene que estar aquí a 2 metros mío filmando esto. Bueno, esto también puede pasar con los efectores de salud mental y en cada uno de los espacios hipotéticos que recién planteé. Entonces, cuando eso es imposible de evitar y el contacto mínimo de estar en una misma habitación va a estar, más allá de algo que aquí no trabajamos, que tiene que ver con la prevención específica del contagio del virus, en términos relacionales, lo que nosotros tenemos para trabajar en otro aspecto tiene que ver con otro tipo de situación y son los comportamientos de expresión de la afectividad. Entonces, lo primero que tenemos para trabajar en ese punto, en nuestro dispositivo de intervención y en esta situación crítica específica, es cómo mejorar la expresión de lo que sentimos, de los afectos y de nuestros pensamientos, de nuestros miedos. Cómo logramos una mejor expresión de todo esto en esa distancia mínima necesaria. Más allá de esto, los recursos humanos entonces tienen que organizarse alrededor de esta idea, y es que las personas puedan expresarse sobre todo en aquello que las aqueja, que ocupa su tiempo mental. En segundo lugar, la segunda característica sustancial en cualquier situación crítica tiene que ver con la ocupación del tiempo. Las personas pasan a un escenario artificial de vida, es decir, su vida cotidiana ya no está funcionando. Y entonces, ¿cómo ocupan ese tiempo? Hay personas que lo ocupan, por supuesto, en asistir a los otros. Esos grupos, esas personas, si ustedes quieren, aún estando en una situación de mayor riesgo, porque no están en sus casas, no pueden seguir las medidas de prevención que sigue el resto de la población, aún así tienen una actividad, o sea, su ocupación del tiempo los deja en un punto menos vulnerables y que tiene que ver con que tienen algo para hacer. El problema lo tienen las personas que no tienen nada para hacer, y aquí hay que pensar dispositivos de intervención específicos. Los invito a relacionarse con terapistas ocupacionales, con psicopedagogos, psicopedagogas, con personas que tengan una expertise vinculada a la ocupación del tiempo libre, profesores, profesoras de educación física, de gimnasia, de todas las actividades que tienen que ver con la relajación y que tienen más bien un origen oriental, o de nuestros grupos originarios también, con las actividades que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, tanto para adultos como para niños. Quiero decir con esto con los docentes y las maestras y maestros que trabajan con la educación infantil inicial, y así sucesivamente. Piensen en términos de aquellos que en su tarea cotidiana tienen que pensar en estrategias de intervención, en metodologías y en abordajes vinculados al desarrollo cognitivo. Por otra parte, también tenemos que pensar concretamente la diferencia entre la presencia de un equipo, de una persona, y su disposición fáctica para esa intervención. A nosotros nos pasó en algunas emergencias
en que las personas estaban ahí, pero su capacidad de intervención no estaba facilitada, no era posible. Si una persona, por ejemplo, está en una situación de duelo atendiendo a otros que están en duelo, su propio duelo le hace difícil intervenir de un modo eficiente. Entonces, teníamos en esas ocasiones, estoy pensando en un caso concreto, personas que estaban atravesando un duelo y que no podían atender el duelo de otros, que no estaban en condiciones de hacerlo. Entonces la presencia no es un requisito suficiente para que esa intervención sea eficiente. Además de estar ahí presente, hay que tener la capacidad fáctica, mental, psicosocial, disposicional, para que eso sea posible. Y esto, quienes coordinan los equipos tienen que tenerlo en cuenta. En tercer lugar, quiero señalar otro problema que abordamos en esta unidad a través de la bibliografía, que tiene que ver con las instituciones y el territorio. No crean suficiente el hecho de que existan instituciones en un territorio. Además, hay que corroborar que esas instituciones estén operativas. Nosotros estamos haciendo aquí esto en una situación coloquial, casi familiar, porque las instituciones donde deberíamos hacer estos videos no están operativas en este momento. Que me refiero a la universidad. Y no estoy cuestionando con ello la universidad, sino que la universidad no está preparada simplemente para esta circunstancia. Y más allá de eso, esto ocurre con todas las instituciones, por eso digo que tampoco hace esto mención en particular a esa instancia que nos ha permitido hacer este curso, no la estoy cuestionando. Lo que sí estoy diciendo es que la presencia de las instituciones en un territorio son un requisito no suficiente para pensar una intervención crítica. Para superar la inmovilidad de los equipos, y que en este caso es además una indicación del Estado, hay que pensar en un nomadismo de las intervenciones a través de la comunicación y de la virtualidad. Y en ese punto, la organización es sustancialmente necesaria e imprescindible. Hay que pensar en esos términos. Los recursos estratégicos y de infraestructura deben ser pensados a la luz de la intervención, y el dispositivo es el que manda cómo se organizan esos recursos estratégicos de infraestructura. Por decirlo de otro modo, si nosotros tenemos, imagínense la circunstancia, un accidente y las ambulancias tienen que ir respetando los semáforos, evidentemente se vuelve inoperante esa ambulancia. Lo mismo ocurre con las intervenciones psicosociales. Si yo voy a intervenir en una situación de duelo masivo, pero no puedo salir de mi consultorio, entonces ese dispositivo, el de mi consultorio, se vuelve inoperante. Mi intervención en un duelo es ir a donde están las personas haciendo ese duelo. De modo tal que los recursos estratégicos de infraestructura deben adecuarse a la necesidad del dispositivo. Y por último, en estos tiempos hay lecturas básicas para hacer. Nosotros vamos a acercar un par de textos para esta unidad que hablan de esto. Uno tiene que ver con el enfoque de lo mental en relación a los recursos del Estado. El otro tiene que ver con los dispositivos, cómo pensar dispositivos eficientes para los escenarios críticos. Y por último, vamos a tener también un texto vinculado a un libro del que ya les hablé, que es cómo intervenir en escenarios críticos desde el punto de vista del desarrollo comunitario. Por acá va a andar el temario de esta unidad, los invito a leerla y van a tener luego sí un ejercicio para trabajar en relación a esto. Vamos por la unidad 3 entonces.